Los geólogos incluso le llaman, como dice ahí abajo, la Tierra bola de nieve, ¿no? Bueno, esta es una foto de una luna de Júpiter, es Europa. La que sigue. Y bueno, se supone en este trabajo que es bastante controversial, que esa era la posición más o menos de los continentes en esa época. La que sigue. Y bueno, con respecto a la Tierra bola de nieve, hay dos modelos básicos. El primer modelo nos dice que la Tierra tenía glaciares hasta de 1 kilómetro de espesor, o sea, de grosor, a nivel del mar. O sea, y aparte los glaciares que estaban en los continentes eran incluso mucho más grandes. Y habían glaciares hasta 10 grados del ecuador, es decir, solo había una pequeña franja sin glaciares en la Tierra. Y el otro modelo nos habla de la Tierra bola de nieve que le dicen suave. En esta se supone que había grandes extensiones del mar sin congelar y que en realidad los glaciares ocupaban la periferia de los continentes y las partes someras de los océanos. Y según los dos modelos, el más congruente parece ser el de la Tierra, el de la bola suave. ¿Por qué? Porque la fotosíntesis se mantuvo operativa y con glaciares de 1 kilómetro de espesor es muy difícil que la fotosíntesis se haya continuado activa durante ese periodo. Y se reconocen dos glaciaciones distintas en esas épocas que están ahí. La que sigue, por favor. Y bueno, al final del periodo del criogeniense, ahora sí comienza el ediacarense, y lo importante era señalar cuáles fueron los puntos de estrés más importantes que desataron la vida pluricelular del planeta. El primero fue el aumento de la concentración de oxígeno global. Una vez que se retiran los glaciares de los océanos, se aumenta la fotosíntesis por parte de los organismos, de los productores, que en este caso la mayoría eran procariontes, y hay un evento que le dicen el secuestro del carbono, de isótopos de carbono, donde los niveles de carbono disminuyen, y eso significa, según el registro geológico, que los niveles de oxígeno atmosférico aumentan. Entonces, ese es uno de los primeros desatadores de la vida pluricelular del planeta. El segundo es el cese a las glaciaciones. Entonces, cesa ese estrés y al final inicia el rompimiento del supercontinente Rodinia, que es el supercontinente más viejo que se conoce. Esta imagen es de finales del criogeniense, principios del ediacarense. Pasa a la que sigue, por favor. Y bueno, ahí podemos ver dos barras. La de arriba dice estabilidad ecológica y la de abajo dice disparidad morfológica. Como pueden ver, el ediacarense está ahí ilustrado en gris. La estabilidad de los ecosistemas es bastante alta, y conforme los ecosistemas se desestabilizan por el surgimiento de nuevas maneras o nuevas rutas metabólicas, aumenta a su vez, de manera inversa, la disparidad morfológica, es decir, hay más formas que en el pasado con los organismos procariontes. Ya sabe que sigue. Y bueno, solo 5 millones de años después de que se retiran los glaciares, aparecen los primeros organismos complejos. Bueno, aparece un ediacarano, que le dicen, que es Carnia amazónica, que está ahí, que luego verán reconstrucciones, y también aparecen acritarcos. Un acritarco es un organismo unicelular que no se ha identificado su correspondencia taxonómica. Cuando se identifica como un alga, por ejemplo, pues deja de ser un acritarco y se pasa a ser un alga, ¿no? Y así tenemos muchos acritarcos que no se sabe a qué grupo taxonómico pertenecen. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a la preservación de los organismos, los fósiles no están ni carbonizados ni mineralizados, y esto es importante porque la mayoría de los Lagerstätten, que es la palabra alemana para designar un grupo de organismos que se fosilizaron casi completos, o sea, desde los productores hasta los depredadores. Por ejemplo, aquí tenemos uno muy importante que es el Cámbrico medio, que está en Burge Shale y es famoso por La vida maravillosa de Stephen Jay Gould. Y el otro es la caliza de la laguna Solhofen en Alemania, de donde procede Archaeopteryx. Aquí estos de Burge Shale, la mayoría están carbonizados, y en el caso de Archaeopteryx la mayoría están recubiertos o fueron fosilizados mineralizándose, ¿no? La que sigue. Y los ediacaranos no.
Los ediacaranos se fosilizaron por dos eventos principalmente. Uno fueron las avalanchas submarinas provocadas por la actividad sísmica y el rompimiento del continente. Y la otra fueron tormentas. Y uno podría pensar, bueno, ¿qué no se supone? Que los organismos de cuerpo blando son muy sensibles a, pues, a que sean fragmentados por estos eventos. Y pues se supone que sí. Pero lo que pasa es que durante el ediacarense existía algo que no existe en el planeta y que no ha existido en el planeta desde hace ya bastantes millones de años, que son estos tapetes microbianos. Estos tapetes microbianos estaban formados principalmente por dos tipos de bacterias. En la parte superior tenían cianobacterias que eran fotosintéticas y en la parte inferior tenían bacterias sulfurorreductoras que hacían la litificación o la formación de roca a los fósiles. Estos tapetes tenían alrededor de 2 milímetros de espesor, se distribuían en todo el planeta, o sea que el planeta se debe haber visto verde completamente y no azul, y está formado por bacterias, les digo, y tenía una composición estromatolítica, es decir, era una colonia de bacterias en capas. La que sigue, por favor. Entonces, esa es una imagen photoshopeada, y seguramente así se debieron de haber visto más o menos los cielos del planeta, ver cantidad tan grande de cianobacterias en los océanos, y con estos tapetes que les digo recubrían casi todos los océanos del mundo. Y bueno, este es un ejemplo de cómo se fosilizan gracias a la ayuda del tapete, y como podemos ver, aunque los organismos hayan sido enterrados por eventos tan bruscos como avalanchas o como tormentas, los organismos o las bacterias sulfurorreductoras son las que producen la precipitación de un material que se llama pirita de hierro, y esa pirita de hierro es lo que permite que se forme una máscara de la muerte, que le dicen los paleontólogos rusos, y sobre el fósil, y quede fosilizado, y encima sigue creciendo otro tapete y así sucesivamente. Esa es la que sigue. Aquí a 10 nanómetros se ve la pirita de hierro precipitada por las bacterias, y esta condición se le llama piel de elefante porque es bastante rugosa y permite resoluciones bastante altas, pero no tan altas como otro mecanismo de fosilización que viene más adelante. Es la preservación de cenizas volcánicas. Las cenizas volcánicas son generalmente formadas de minerales muy resistentes como el sílice, pero son muy pequeños y alcanzan a entrar en espacios de incluso nanómetros. Entonces dan una resolución del fósil o hacen que el fósil se pueda ver en gran detalle, ¿no? Y bueno, la resolución máxima que tienen estos fósiles es de 30 nanómetros de diámetro, o sea, es bastante bien la definición que tienen, ¿no? Y bueno, otro tipo de preservación que no es tan bueno con los detalles externos, pero es excelente para conservar en tercera dimensión, es la caliza bituminosa. Esta es un tipo de caliza que se forma por descomposición orgánica, es carbono que se acumula de organismos vivos y preserva en tercera dimensión, y es típica de China, ¿no? Por ejemplo, y de Siberia en Rusia, de esa formación que si quieren pronunciarla, adelante. Y bueno, aquí tenemos las tres asociaciones, son asociaciones formadas en el parecido que tienen las biotas entre sí. Y como pueden ver, la asociación de arriba, Avalon, que es principalmente de Terranova, se forma por o bien o turbidita, que son las avalanchas que les decía, o bien por cenizas volcánicas. Y del otro lado ya tenemos otros tipos de preservación, como es la arenisca, que es muy rara, que está hasta abajo en Rusia y que está en blanco, y también tenemos preservación en caliza y preservación en carbonato. La que sigue, por favor. Y bueno, ahí hay algunos ejemplos de diferentes tipos de preservación que hay y de los lugares donde están distribuidos en el mundo. Hoy en día se han descrito los organismos ediacaranos fósiles en todos los continentes excepto en la Antártida, y no es porque no hayan existido, sino porque es muy inaccesible y casi no se realiza investigación paleontológica en la Antártida. Y bueno, hay varios estilos de preservación, como vieron. El primero es el estilo Flinders, y preserva, por ejemplo, preservó a los fósiles que están en Ediacara, a los fósiles que están en Rusia, y es de ambientes como el que está ahí, someros, entre la base del oleaje y la base de las tormentas, y tiene un tapete microbiano bastante bien desarrollado por la cercanía o la radiación solar que recibe, y es de rápida litificación, o sea que el fósil se forma de manera bastante rápida y no se alcanza a descomponer como se descompone en otros estilos.